Buenos días. Saludo a todo Honduras desde Frente a Frente. Hoy que estamos más cerca de recibir un nuevo año. Precisamente estamos a 29 de diciembre del 2025. 2 días y habrá que escribir pues el 2025 ya en la historia, en lo bueno, lo malo y lo feo. Pero vamos a reparar en todo lo bueno que nos deja el 2025. Estaba revisando algunos diarios del país y me encontraba con un artículo, con el editorial de diario La Tribuna, muy interesante por cierto, y le decía al productor Carlos Andino si lo podemos compartir o lo podemos proyectar para entrar al fondo de lo que dice este editorial del día de hoy del diario La Tribuna, que lo titulan El Patrón. Pero está muy lejos de, si usted se puede imaginar que tiene que ver algo con esa frase que acuñan para hablar de aquellos que sientan sus botas y sus reales sobre determinado sector social o que por ahí están ligados a otras actividades que no son necesariamente ilícitas y no tiene nada que ver con eso. Es el patrón, un patrón de los hondureños, de siempre culpar de lo que le pasa a otros. Está muy bien elaborado, por cierto, pero si nos dé el espacio para poder arrancar con este editorial de Diario La Tribuna, enhorabuena. Y si no, ya arrancamos con el tema del día de hoy en el programa Frente a Frente. Vean ustedes, yo creo, y comparte conmigo dos expertos electorales, porque tendré también por la plataforma de Zoom a alguien más que nos dirán sí. En la reciente historia democrática electoral del país ya habíamos pegado con el hecho de que llegábamos prácticamente al término fatal de los 30 días que manda la ley electoral después de las elecciones generales para la convocatoria de elecciones y que esta no llegara de manera total, porque sí la conocimos el día 24 de diciembre, la declaratoria parcial en el nivel electivo para presidente, pero estamos en el limbo todavía con lo que tiene que ver con los diputados, con lo que tiene que ver con los alcaldes. Y mire usted la polémica que se está generando alrededor de la alcaldía del Distrito Central. Ya incluso llamados para apostarse, para protestar. Esperaríamos que ahí termine esta manifestación de la militancia de Libertad y Refundación porque no hay una declaratoria oficial con lo que tiene que ver con la alcaldía del Distrito Central, pero no es la única. Y ese tema precisamente lo abordaremos el día de hoy. ¿Qué es lo que ha pasado? De inmediato les presento al licenciado Luis León. Licenciado, bienvenido y gracias por atender nuestra invitación. Ulises, un gusto saludarle a usted, compartir nuevamente con mi amigo Kenneth Madrid. Esperemos dar una opinión que sea útil para el pueblo hondureño y entender que nuestras opiniones no tienen ningún sesgo político, partidario o ideológico. Gerente experto electoral y gerente de grupo Civitas. Así me lo han titulado y rotulado por acá. Gracias por atender nuestra invitación. El abogado Kenneth Madrid, ya bastante conocido aquí en los espacios de Frente a Frente y de los espacios de los noticieros de la Corporación Televicentro, abogado, analista político y también conocedor de esta materia electoral. Buenos días. Buenos días, Ulises, muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer estar acá y sobre todo pues pudiendo dar luces sobre qué es lo que sucede en esta etapa postelectoral, Ulises, tan convulsa, que se ha vuelto tan conflictiva y esperamos también poder hacer un análisis que vaya encaminado a dar luces, ver qué camino seguir, cómo estamos ahora y que los políticos comprendan también que deben entrar en un proceso de reformas fuertes en el país. ¿Una declaratoria total ya se había tardado este tiempo o había llegado antes? No, de hecho es la primera vez que estamos al límite del tiempo. 2021 se hizo el 17 de diciembre, 2017 se hizo el 14 de diciembre, es decir... Y total. En este sentido es la primera vez que nos encontramos en una posición tan compleja en términos de tiempo, que no significa precisamente violación a la ley. La ley da 30 días hábiles después del ciclo electoral, del día de las votaciones. Así que estamos enmarcados en ley. Lo que genera es la tensión de si el día de mañana, a más tardar medianoche, se va a tener esa declaratoria o no,
porque lo hemos venido planteando, de no lograrse presentar una declaratoria total, como la ley lo establece, una declaratoria de elecciones generales, es como que nada se haya hecho y todo lo que se ha venido hablando previamente, que se puede hacer posteriori, cobra vida. Bueno, y vean ustedes cómo en esta oportunidad se junta todo, la cobija y el frío, el hambre y el deseo de comer. En la papeleta presidencial, cerrado. Tanto así que la diferencia no supera los 30.000 votos. 35.000 votos. 35.000 votos a favor de Narritito Afura. Y en la alcaldía del Distrito Central, la alcaldía más disputada, más anhelada, también la pelea ha sido cerrada voto a voto. También tenemos por la plataforma de Zoom a Juan Carlos Aguilar, director de transparencia de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Ulises. Un saludo a Kenneth y a Luis que están en presencial. Bueno, esperemos aportarnos el día de hoy en su programa. Bueno, ya compartiremos con nuestros tres invitados acerca de lo que ha pasado, porque hoy es como entrar a saber qué pasó en esta oportunidad. De más está decir todo el proceso del boicot, de las piedras, de las ramas, de las espinas, con muy pocas flores que le tiraron a todo el proceso electoral. Desde que arrancó, desde el primer día que se instalaron, ya empezaron las dificultades para este pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral, y entraremos a ver qué fue lo que vino pasando a través del tiempo y por qué se llega a esta situación. Era previsible. Algunos dicen, esto estaba como en el banco lo que iba a pasar con la declaratoria de elecciones, las mismas elecciones generales, las primarias. Ya saben ustedes todo lo que pasó, lo difícil que fue pues superar el boicot y el caos que se generó justamente ese día de las elecciones primarias, internas y primarias, y que pues dejaron un mal sabor en el paladar de los hondureños para las elecciones generales. Comparto el tema del día para que luego entremos a analizar qué es lo que ha venido pasando a través del tiempo con estas elecciones generales, las más atropelladas, las más caóticas, las que tuvieron mayores procesos de boicot en el camino. Luz Madrid, buenos días. Muy buenos días, Ulises. En pantalla el tema del día de hoy lunes para que usted pueda enviar su opinión al 9773-6065. A pocas horas de recibir las luces del nuevo año y aún sin convocatoria total de las elecciones generales. También puede opinar a través de nuestras cuentas en redes sociales, @FrenteAFrente_HN. Recuerde que el programa está siendo transmitido en vivo a través de YouTube y también a través de TVC Play. Facebook también estamos en vivo, Frente a Frente, en estas plataformas. A pocas horas de recibir las luces del nuevo año y aún sin convocatoria total de las elecciones generales. Frente a Frente presentó el tema del día. Bueno, hacer la aclaración, licenciado Luis León, de que la demora ha provocado incertidumbre entre los hondureños, pero que nos está cometiendo una ilegalidad. Y insistíamos justamente ayer en el programa del noticiero TN5 Dominical, de que sí es cierto, ha estado esta demora, pero que por ahí no vaya alguien a decir que por esta demora no es legal. Los números, las elecciones, están en el término legal. El problema es la incertidumbre que tienen los hondureños. Sí, yo creo que hay que tener en claro que la demora del Consejo Nacional Electoral en dar un resultado no es una atribución que le corresponde, o mejor dicho, una causalidad a la institucionalidad misma. Recordemos que el problema se generó por los representantes de los partidos políticos en las juntas especiales de verificación y recuento de votos, que durante más de una semana no quisieron iniciar el proceso de escrutinio por intereses partidarios, que en la segunda semana se inició, digamos, lentamente, pero que generó también cierto nivel de conflictividad y que todavía, hasta hace 2 días atrás, estábamos viendo conflictos de incluso agresión física
entre miembros de los partidos políticos. Eso retrasó claramente al Consejo Nacional Electoral porque la ley establece que deben ser por nominación de los partidos políticos las personas que estarán en esas juntas especiales. Así que el retraso hasta el día de hoy, en cuanto a poder dar un resultado total, está atribuido en su responsabilidad a los partidos políticos. Hay que decir algo, Ulises, claro es que hubo un fallo muy grave del Consejo Electoral, especialmente de la empresa que transmitió y divulgó los resultados. Claro es que eso fue, digamos, ahorita que estamos en fechas navideñas, la mecha que encendió el cohete, porque a las 12 del mediodía, el siguiente día de la votación, ya no teníamos resultados, y eso generó la suspicacia o el temor o la preocupación que los políticos en Honduras arrastran. Todos los políticos creen que se les va a hacer fraude. Todos los políticos creen que deben participar en una elección y que la única opción que tienen es ganarla. Perderla parece que no es opción para ellos. Entonces, y si se pierde, como decía usted al inicio, hay que buscar un culpable de por qué perdí, y no precisamente porque la mayoría no votó por ellos. Entonces, partamos del hecho de que hubo un problema de arranque vía sistema de transmisión, hubo un problema, digamos, ya construido durante el proceso, que fue ese problema entre los consejeros y la conflictividad que había entre ellos, que tampoco permitía generar confianza y certeza del proceso. Pero hoy el retraso se atribuye a los partidos políticos y a sus representaciones que están tratando de generar, digamos, la mayor conflictividad que pueden en un proceso de escrutinio especial. Y bueno, hoy he venido acompañado de la ley para que podamos ver qué se está haciendo del proceso, porque al final del día se está hablando que hacer actas en cero es correcto, de que evitar fraudes es correcto o incorrecto, que hacer actas en cero, es incorrecto. Entonces, digamos, tenemos que aclarar que lo que la ley establece debe aplicarse, no interpretarse. Así que yo concluiría en este momento, Ulises, el retraso, si bien estamos dentro de ley, no precisamente es responsabilidad del Consejo Nacional Electoral en su totalidad. Los partidos políticos han causado esto y debo plantearlo de esta manera. Kenneth lo mencionaba al inicio, reformas profundas. El tema es que las instituciones electorales, llámele Consejo Nacional Electoral, Tribunal de Justicia, Unidad de Política Limpia o Registro de las Personas, todo ese circuito electoral es un apéndice de los partidos políticos. Y el caos que hay en los partidos políticos se traslada a la institución y aquí están los resultados. Bueno, pero si hacemos y nos vamos al inicio, justamente cuando se instala este pleno de consejeros del Consejo Nacional Electoral, yo recuerdo que fue el 13 de septiembre que llegan, y desde que llegan empiezan las dificultades, porque el representante de Libertad y Refundación, en este caso Marlon Ochoa, decía que la presidencia del máximo organismo electoral en tiempos electorales, justamente en este año, le tocaba a él. Se recuerda en el orden de precedencia, desde ahí empiezan las dificultades, y esa era como ya la víspera de cómo iba a estar la fiesta. O sea, satanizar en este momento a las dos consejeras que de una forma u otra, como decimos popularmente, abogado, han puesto el pecho, es así como un tanto injusto, porque desde un inicio este proceso se vio trastocado con un boicot permanente. Sin lugar a dudas, Ulises. Mire, el detalle acá fue que desde el inicio fue todo convulso, pero ¿por qué? Por rivalidades entre partidos políticos, y ese fue el gran problema, ese fue el detonante. Prácticamente lo que establecía el jerarca de los partidos es lo que ellos transmitían al seno del Consejo Nacional Electoral, y de todos acá no es extraño, y es del conocimiento público, que prácticamente el consejero Ochoa atendía disposiciones de Libertad y Refundación de forma muy directa. Líneas de su partido. Exactamente, y comenzó a bloquear el proceso electoral. Ahora, yo hacía siempre una analogía y decía, bueno, pero ¿por qué en el 2021 no se boicoteó el proceso electoral de parte de Libertad y Refundación? Hubo prácticamente una armonía entre los consejeros, se llevó a cabo el proceso electoral de forma correcta y apropiada, y no hubo un boicot. ¿Pero por qué, Ulises? Porque los sondeos de opinión le beneficiaban a Libertad de Refundación. Ahí era claro que realmente el interés era que hubieran elecciones, y aquí que había avanzara abogado todo. aquel término de que nadie revuelve el agua que se va a tomar. Exactamente, entonces sabían que iban directo
a una victoria y había que llevar el proceso electoral de forma correcta y adecuada como manda la ley. 2025, no. Había que comenzar a boicotear el proceso electoral. ¿Por qué? Porque los sondeos de opinión no les beneficiaban. Aquí era obviamente tratar de obstaculizar, de llevar a cabo el proceso con retrasos, no integrando el Consejo Nacional Electoral de conformidad a lo establece la ley. Y es que la ley es clara, Ulises, desde el primer momento comenzó a violarse la ley. ¿Cuándo? Cuando el consejero no permitía que hubiese el pleno del Consejo Nacional Electoral. Y la ley dice que es prohibido abandonar las sesiones del pleno del Consejo, y prácticamente ahí no hubo ningún señalamiento, no hubo nada por parte de autoridades, y prácticamente eso marcó el retraso del cronograma electoral. Prácticamente eso marcó que tuviéramos un periodo preelectoral y postelectoral bastante conflictivo, Ulises, y es que al inicio, al parecer, no se ve esto como un problema, pero sí, ahora, aquí están los resultados. Ahora toda acción negativa, toda acción de retraso trae este resultado. ¿Por qué nos encontramos ahora? Y mire, yo no le llamaría realmente que estamos en un retraso, porque la ley dice a más tardar el 30 de diciembre, a más tardar un mes después. Y para eso falta, bueno, pero no se podrían pasar de mañana. No, correcto. Ahí sí estamos claros, que la ley dice a más tardar. ¿Qué significa? Que el 30 de diciembre por tarde debe haber una declaratoria en los dos niveles electivos que restan, que es la de diputados al Congreso Nacional y la de candidatos a cargos de elección popular en corporaciones municipales. La ley es clara, Ulises, y habla de 4 niveles de declaratoria. Habla de una declaratoria a nivel presidencial, habla de una declaratoria a nivel de diputados al Parlamento Centroamericano, de diputados al Congreso Nacional y corporaciones municipales. Ya tenemos 2, ya tenemos el nivel electivo presidencial y de candidatos a diputados al Parlamento Centroamericano. Faltan 2. Lo que pasa es que siempre en todos los procesos electorales se hace una sola declaratoria. ¿Por qué? Porque no hay elecciones tan cerradas como las hubieron ahora, Ulises. Siempre ha habido un margen muy grande y eso prácticamente ha evitado que vayamos hasta la fecha tope de la declaratoria de elecciones. Y eso hoy, bueno, consecuencias, hablábamos de lo que sucedió y al final también eso cerrado, Ulises, nos demuestra a nosotros que el pueblo ya está votando distinto, que el pueblo ya no está votando por un solo partido político, que es el comportamiento que hemos visto en los procesos electorales anteriores, sino al contrario, hay 1 millón de personas flotantes en los votantes que se mueven de un partido a otro según el candidato o según lo que desean realizar. De tal forma que aquí debemos de comprender que Libertad de Refundación, Ulises, ya no tuvo nunca 1.700.000, eran prestados de parte del pueblo hondureño y hoy están prestados y se movieron de forma igualitaria a los 2 partidos tradicionales, al Partido Liberal y al Partido Nacional, y por eso tenemos en más de 50 alcaldías, creo que 54 alcaldías, donde está muy cerrado el realmente definir al ganador, porque se anda moviendo entre 1 y 5% esos niveles en los cuales piden a gritos esas alcaldías que puedan realizarse este proceso de verificación y recuentos administrativos, porque son indispensables. Y mire, Ulises, ese problema que hay en el Distrito Central, como en estas otras alcaldías, ¿quién lo provocó? Y ahora Libertad de Refundación con el alcalde Jorge Aldana está sufriendo las consecuencias de ese boicot que se produjo, no solo internamente, Ulises, sino externamente, porque llegaron colectivos de Libertad de Refundación, se retrasó el cronograma electoral y ahora él está sufriendo esas consecuencias que su mismo partido desarrolló. Ahora, lo que parece también, yo no sé si de repente está sufriendo el alcalde Jorge Aldana, la militancia de Libertad de Refundación, los que son de esta institución política en el Distrito Central, porque en un momento parecía que la intencionalidad de Libertad y Refundación, y que por ahí le hacían el corifeo otros de otro partido político, y hay que decirlo con nombre y apellido, del Partido Liberal, que no se diera la declaratoria en el nivel electivo presidencial.
Y en su momento parecía también la intencionalidad que no se diera o no se avanzara en el escrutinio especial de el nivel de diputados y de las alcaldías. Entonces, todos estos procesos lo que le ha inferido es un terrible daño, que por sí ya estaba bastante lastimado el Consejo Nacional Electoral, y lo que abre las puertas, abogado Juan Carlos Aguilar, para de entrada, plantear y avanzar con las reformas electorales. Y hablaremos con los 3 invitados de otra polémica que viene. Salimos de esta, que es estrictamente electoral, y viene ahora cómo se va a conformar la Junta Directiva del Congreso Nacional. Esta es otra discusión, otra pelea, tanto así que decía el diputado más votado por Cortés en estas pasadas elecciones generales, el doctor Umaña, Carlos Umaña, que no le extrañe, decía, y oiga bien la advertencia que es supremamente peligrosa, no le extrañe al presidente electo que lo vaya a juramentar un juez, porque no vamos a llegar a consensos al Congreso Nacional. Triste. Eso sería triste, el acabose de la democracia triste del país. Abogado Juan Carlos Aguilar, el hecho de plantear de entrada reformas, salir con la elección de la Junta Directiva del Congreso Nacional y en el primer año, no esperar el segundo ni el tercer año, mucho menos el año electoral, en el último año para hacer las reformas electorales. Bueno, justamente iba a iniciar mi participación con eso, Ulises, Kenneth lo mencionaba al inicio, la necesidad de reformas urgentes, ¿no?, en este tema electoral, la crisis que hoy tenemos, ¿no?, en el país debido a la realización de los procesos electorales es en gran medida por la politización. Y esa politización es porque los políticos manejan, administran, gestionan el proceso electoral. Entonces, al final, en ese sentido, los políticos son juez y parte. Y al ser juez y parte, ¿quién elige? Los diputados son los que eligen, por ejemplo, a las personas que integran el Consejo Nacional Electoral, que no son técnicos, los representantes, sino son personas eminentemente políticas. ¿Quién administra el día del proceso electoral? En las juntas receptoras de votos, que aquí es donde viene y se convierte y cada vez más, ¿no?, interesante y urgente y necesaria la realización de las reformas en el sentido de ciudadanizar esas mesas electorales, es decir, que cualquiera de nosotros 4 que estamos el día de hoy, a petición del Consejo Nacional Electoral, podamos integrar una junta receptora de votos y no los partidos políticos de una u otra manera generando ese control en las juntas receptoras de votos, y por eso vemos actas que si fuera ciudadanizada las mesas, no miraríamos actas con 900 votos a favor de un partido político cuando no votaron ni 300 personas, ¿no? O no hay un máximo tope ni de 300 personas para votar. Entonces, esas son las consideraciones que debemos ver. En procesos tan apretados como este, incluso, una segunda vuelta electoral no nos tendría justamente en este momento, viendo y esperando, a pesar de que estamos en plazo, pero estamos ya a menos de 48 horas para que ese plazo se cumpla, no estaríamos viendo este tipo de situaciones y este tipo de dinámicas. Creo que se tiene que apostar por el fortalecimiento institucional, un fortalecimiento institucional que vaya, ¿no?, desde del propio órgano electoral, y creo que no hay que olvidar a los otros órganos, por política limpia, por ejemplo, que no solamente, y siempre lo he dicho, no solamente era el que tuvieran presupuesto, es un tema de que va más allá y que debe de financiarse, ¿no?, de una manera adecuada, pero también con reformas a la ley. Lo mismo el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Qué capacidad va a tener ese Tribunal de Justicia Electoral con esos recursos de apelación que puedan llegar al tribunal, ¿no? Nosotros hacíamos un estudio para las elecciones primarias, admitieron 41 recursos, pero se estaban tardando, y el tiempo de ellos es 30 días más 15 excepcionalmente para resolver los recursos. Y se estaban tardando entre 58 a 60 días. Entonces también el tema de los plazos es importante. Y me gustaría abordar algo importantísimo, Ulises, Kennedy y Luis, y es el tema de la auditoría externa. Recordemos que gran parte del problema que hubo en elecciones primarias fue porque no hubo o no se alcanzó a contratar una auditoría externa para que al final de cuentas nos dijera qué es lo que verdaderamente pasó y en el proceso electoral primario. Ahora mismo se cuenta con esta auditoría externa. En el 2021 hubo un informe de auditoría externa. El problema en Honduras, lamentablemente, es que nos olvidamos. Simplemente cuando cierra el proceso, en aquel momento con una declaratoria oficial de elecciones del 17, se terminó el proceso.
y ya no hubo nada más que darle continuidad, darle seguimiento. Entonces, en este caso, yo espero que no nos olvidemos de ese informe de la auditoría externa, porque ahí es donde verdaderamente vamos a encontrar cuáles son los hallazgos, tanto positivos como negativos, y esos negativos convertirlos en oportunidad de mejora para posibles reformas, bien sea administrativa, bien sea a la ley, bien sea encaminada directamente en una reforma electoral profunda, porque nos va a decir cuáles son los fallos. La finalidad de esa auditoría externa es auditar absolutamente todo el proceso. Entonces ahí es donde vamos a identificar realmente qué es lo que está pasando, qué es lo que puede llegar a pasar en el país y cómo encaminarlo. Es decir, puede ser la línea base de lo que ha sucedido en esta elección, más allá de lo evidente y lo obvio y lo que se hizo mediático, ¿no? Ahora, es interesante en este caso, licenciado Luis León, el hecho de que el candidato del Partido Liberal, Salvador Narrala, pues ya dio o ya entregó las armas en esa pelea que se tenía por la presidencia de la República o en el nivel o en la papeleta presidencial. Tanto así que creo, si no es manipuladas unas imágenes que salieron el día de ayer, lo miramos que iba con su esposa y sus hijos fuera del país. Pero quienes mueven aún los hilos del poder, Libertad y Refutación, han recrudecido el discurso del fraude electoral. Bueno, ¿hasta dónde puede pegar eso? ¿O qué intencionalidad? ¿Cuál es el fondo de todo esto? De manchar el proceso, de alegar fraude electoral, de decir que todo esto fue manipulado, y el hondureño, aún el que está allá tierra adentro, estoy seguro que se pregunta, por muy inocente o por muy poca academia que tenga, es, bueno, pero ¿a dónde está el fraude si ellos tienen o no llegan ni siquiera al 20% del total de la elección pasada? Mire, esto hay que verlo de manera fría. Quitarse los intereses político-partidarios no es fácil, y es claro que mucha gente no entiende las opiniones que no tienen intereses político-partidarios. Creo que tanto Juan Carlos, Kennedy y yo somos víctimas de eso constantemente, que no se entienda que uno no le interesa ningún partido político. 2 más 2 es 4 y 2 por 2 es 4, y la ley es clara. Si Marlon Ochoa plantea que él no va a firmar una declaratoria donde no hubo verificación total de las inconsistencias, está en lo correcto. ¿Por qué? Porque el proceso es un proceso cerrado, donde cada voto, la campaña de ustedes, tu voto cuenta, cada voto debe contar. Y si el voto no está debidamente registrado, contabilizado y divulgado, el proceso no es transparente. He ahí que los procedimientos internos del Consejo Nacional Electoral deben ser casi perfectos. Desastre que no fue así. ¿Por qué razón? Porque no se puede firmar una declaratoria donde no se verificaron todas las actas. Esta ley habla claramente de procesos específicos. Uno es el artículo que determina la ley, la verificación de la totalidad de actas, es un artículo que garantiza de que aunque se transmitan los resultados y aunque se contabilicen los resultados, las actas serán verificadas. Y Juan Carlos lo planteaba, hay una auditoría que debe garantizar que el proceso se ejecutó de manera adecuada, y donde hubieron fallas, la auditoría debe exponerlo ante el Consejo Electoral para identificar si esas fallas afectaron o no afectaron los resultados. Pero también la ley establece que debe hacerse una verificación visual, y eso ha sido el gran problema estos últimos días. Porque el escrutinio especial está enmarcado, y el pueblo debe entenderlo, en los señalamientos de un sistema de transmisión que dijo hay inconsistencias en las actas. Los políticos han vendido la novela que inconsistencia es fraude, que inconsistencia es acta inflada. Inconsistencia no es exactamente eso. Nosotros revisamos muchas actas bajo un muestreo representativo. Identificamos que la mayor parte de las actas transmitidas con inconsistencia son actas donde alguien iba a poner un 3 y después resulta que era un 7 y marcó mucho el 7. Entonces el sistema, al ver la mancha, dice inconsistencia. Verifíquenlo. Que es automático. Es automático. Lo rechaza, ¿verdad? Automáticamente. Claro, podemos entrar al contexto, pero el sistema no fue confiable, ciertamente.
Por eso la verificación visual es fundamental, porque usted tiene una serie de actas, 2.790 actas, que le marca inconsistencia el sistema. Usted debe hacer una revisión visual y ver si esa inconsistencia tiene que ver con un manchón, tiene que ver por un número mal escrito, tiene que ver porque una firma no está donde debe estar, o si realmente no cuadró el acta. ¿Qué es decir no cuadró el acta? 10 votos Kenneth, 10 votos Ulises, 8 votos Luis León, el acta tiene que decir 28 votos. Pero el acta dijo 35, hay un descuadre. Entonces ese va a escrutinio especial. Por eso la verificación visual, Ulises, garantiza de que primero usted ve el acta, ve por qué el sistema dice que hay una inconsistencia y dice, no, pero aunque remarcó el 7 encima del 3, al sumar todos los valores, revisarlo, cuadra el acta. O sea que los resultados divulgados son correctos. No entra verificación especial. La que entra en verificación especial es la descuadrada, la que tiene más votos, la que tiene hay más votos consignados en el acta y menos en el cuadernillo. Esas cosas hay que revisarlo. Pero hay que explicarlo también, Ulises. Y esto es bueno que lo entienda la gente por mucha desinformación que hay en redes. Esa acta que tiene descuadre, que tiene más votos consignados en el acta que lo que hay en el cuadernillo por firmas o lo que hay en votos que se pueden contabilizar, entra a una junta especial de verificación y recuento, pero no tiene la atribución esa junta de llevar las actas en cero. Y ahí es donde viene la crisis que nos han metido estas 2 semanas. Porque dicen, el cuadernillo dice que tienen 20 personas, pero en el acta pusieron que habían 28. Entonces, como no podemos contabilizarlo porque hay 28 votos o papeletas con marca, pero hay 20 personas en el cuadernillo, llevémosla a cero. Eso es ilegal. La ley especifica claramente que esa falla o inconsistencia debe remitirse al Pleno del Consejo Nacional Electoral a través del acta de inconsistencias de la Junta de Verificación. Pero en ningún momento le está diciendo a la Junta haga en cero. Está diciendo cuente los votos, levante el acta y notifique en el acta diciendo, señores, esto tenía inconsistencias. Y el Pleno de Consejeros con los equipos técnicos deben revisar y son los únicos que tienen la atribución, el Pleno de Consejeros, en declarar nula un acta. Nadie más. Ningún representante del Partido Liberal, ningún representante de Libre, ni ningún representante del Partido Nacional. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Y le complemento ahí, Luis. Y si la declara nula, dice la ley que debe de repetir la elección. Debe repetir la elección. Esa junta receptora de votos. Y hay varios juntas receptoras de votos donde se declararon nulas. No, pero pusieron en cero. Pero esa acción de la junta receptora de la junta especial de verificación y recuento, eso es improcedente. O sea, Claro. eso que hicieron no es improcedente, eso no es válido. Mire, yo le complemento acá a Luis y Ulises, es que la junta receptora de votos es una autoridad electoral. Usted, para romper esa acta, necesita acreditar o que de oficio el Consejo Nacional Electoral verifique a través de esas juntas especiales, pero tienen que redactar una acta especial de hallazgos, de esas inconsistencias, tal como lo mencionaba Luis. Y mire las 3 acciones que mencionaba Luis, que es importante que el pueblo hondureño lo conozca, Ulises, porque la gente dice, ¿y por qué no las abren? ¿Y por qué no hacen los recuentos? Sí, pero solo es en 3 casos, dice el artículo 294. ¿Cuáles son? Ya mencionaba Luis, si no existe coincidencia de las cifras entre la cantidad de votos emitidos y la cantidad de votos consignada en el acta de la Junta Receptora de Votos. Segundo, dice, si ha habido error en la contabilización de los votos. ¿Qué significa? Que obviamente ha habido un error aritmético en la suma que hay de la cantidad de votantes y las papeletas utilizadas. Y dice el tercero, si la cantidad de ciudadanos sufragantes que firmaron el cuadernillo de votación es mayor o menor a la consignada en el acta. Entonces, ¿qué significa eso? Que hay diferencia. Y ahí es donde se han estado ellos sustentando. Sí, pero no. El cuadernillo dice 100 personas, pero el acta dice 200 personas. Entonces llevémoslo a cero. No. Y no yo puede. platiqué con algunos representantes de partidos, y esto es importante, Ulises, que lo podamos discutir para que la gente lo entienda. Yo platiqué con algunos representantes de partidos el fin de semana y me dijeron, no, que la ley dice que la haga en cero porque con esto los obligo a
tener que hacer el procedimiento jurisdiccional, no es así. El problema que y Ulises y Juan Carlos, que esto lo están interpretando como les da la gana, y la ley no es para interpretarla, es para aplicarla. El artículo 294 que estaba leyendo Kenneth, que le iba a leer, es claro. Si existen esas inconsistencias, levante el acta de inconsistencia, que es una página que les dan, llene el acta y explique el desastre que hay ahí, firmen todos esa acta, cuenten los votos, llenen el acta y mándenselo al Consejo Electoral pidiendo la intervención administrativa. Si administrativamente no se resuelve, en eso tenía razón la gente con la que platiqué, debe saltar al Tribunal de Justicia Electoral para hacer una impugnación jurisdiccional y que se haga una revisión jurisdiccional de la maleta. Pero si se lo declara sin lugar el Consejo Nacional Electoral. Si se lo declara sin lugar el Consejo Nacional Electoral. Y queda el acta válida de la Junta Receptora de Votos, y aún así creen pero ellos. no dejar en cero. Es que no tienen esa potestad. Es que no pueden. Mire, a ver, esto es importante y yo espero que Juan Carlos también nos dé su opinión al respecto. La Junta Receptora de Votos el día de las elecciones básicamente es un mini Consejo Nacional Electoral en cada mesa. O sea que el día de las elecciones... Con representación de todos los partidos políticos. Igual que el Pleno de Consejeros con representación de todos los partidos políticos. Igual que la Junta Receptora de Votos. Exacto. Entonces, la Junta Receptora de Votos, Ulises, es un mini Consejo Nacional Electoral en cada mesa. O sea, tenemos 19.000, casi 20.000 mini consejos nacionales electorales. Ellos tienen la potestad de tomar decisiones administrativas per se en la elección. Pero cualquier acción de nulidad, de impugnación, debe darse ante la autoridad máxima, que es el Consejo Nacional Electoral. Es decir, el acta que emitieron los miembros de la JBR el día de las elecciones no es una junta de recuento que puede llevarla a cero, porque jerárquicamente está por debajo de eso. La Junta Especial de Recuento de Votos es porque alguien dijo, hay inconsistencias, alguien dijo, me adulteraron los resultados, abramos la maleta y contemos los votos. Si, bajo lo establecido en el artículo 294, que lo lleva hasta el 297, que dice, si hay inconsistencias, proceda ante el Consejo Nacional Electoral, no tome la decisión. Llevar actas en cero ha sido ilegal y eso ha tenido a la gente en crisis en el CLE. Han habido golpes ahí, un montón de gente herida, están agarrando a palos, a pedradas, se están atacando físicamente por una acción que abogados mal, no sé, que desconocen esto, les han dicho póngale en cero para que el TJE intervenga, y no es así. Sí. Mire, Ulises, ahora, y ahí si usted me permite... Brevemente, pues me voy con Juan Carlos para también recoger la opinión e irme a la pausa comercial. Correcto, solo brevemente para complementar lo que decía Luis. Mire, el problema es que deben entender todos los políticos que la ley que ustedes promulgaron en el Congreso Nacional dice claramente que es de oficio estas inconsistencias o a solicitud de parte. Pero usted debe acreditar cualquiera de esos tres extremos. Si es a petición de parte y no los acredita Junta Receptora de Votos por Junta Receptora de Votos, es muy difícil, el voto por voto no existe. No existe. Y cada Junta Receptora de Votos es una autoridad, como yo les decía, y para quebrar esa acta, usted necesita acreditarle al Consejo Nacional Electoral dónde está el error, dónde está el daño. No es porque usted quiera ahí decir, mire, contemos todas las actas, no se puede. La ley ya establece que esa autoridad quedó reservada a la Junta Receptora de Voto por los tres partidos políticos, tal como los tres partidos políticos acordaron, y ese es el gran problema, que la gente se confunde y dice, ¿por qué no quieren contar las actas? El problema es que solo las actas que tienen inconsistencia pueden entrar o de oficio a ese proceso o a petición de parte. Bueno, y cuando ustedes han escuchado el voto por voto, que no es en estas elecciones, recuerdan cuando se enfrentó Ricardo Álvarez con Juan Orlando Hernández en una elección interna o primaria en el Partido Nacional, que nació eso del voto por voto, que lo pedía Ricardo Álvarez, pese a que no está consignado en la ley electoral el voto por voto. El problema es que a alguien le atiendan esa petición y se haga el famoso destuce de la maleta electoral, que se abran todas las maletas electorales y que se empiece a hacer el conteo. ¿Ya se imaginan ustedes si el que pierde dice, bueno, yo no acepto ese resultado y lo que pido es una nueva elección, y en cada elección vamos con lo mismo? No, pues yo no acepto el resultado y voy con la petición de que se dé el voto por voto.
recojo la opinión del abogado Juan Carlos Aguilar acerca de esta temática precisamente de si por todos estos tropiezos que ha tenido el proceso electoral, por todas estas calificativos que han venido de afuera, de que han habido serios indicios de fraude, pues ya se debe dar como sentado el mismo de que son elecciones que carecen de validez, que carecen de respaldo, abogado. No, y Ulises, y creo que primero, y totalmente de acuerdo con lo que mencionaba tanto Kenneth como Luis, pero primero hay que dejar claro, y me quedo con las palabras de Luis, la ley está para aplicarla, no para interpretar la conveniencia, y lamentablemente desde los políticos y sus asesores, no sé, siempre vemos, ¿no?, la estrategia, y la estrategia siempre va en función de lo que me conviene. Tal vez es un párrafo del artículo que establece alguna situación específica, pero son dos líneas las que me favorecen y se agarran de esas dos líneas no entendiendo la universalidad de lo que establece la normativa. Y en ese sentido buscan, e incluso por eso la autoridad electoral mencionaba, ¿no?, a través de sus comunicaciones, de que podían incurrir en delitos electorales las personas que trastocaran o alteraran estos resultados. Precisamente ¿por qué? Porque no se podían dejar en cero esas actas. ¿Qué pasó? Y Kenneth hablaba de una verificación visual, ¿no? Primero, en un primer momento, antes de pasar a otro tipo de verificación, como el destuce de la maleta electoral, entre otros elementos. ¿Qué pasó en esa verificación? ¿Por qué se redujo incluso? Creo que eran poco más de 600 actas. Es porque la verificación que se hizo era visual. Y tal vez era lo que mencionaba Kenneth al inicio, de que era un 3, que se remarcó un 7, y que efectivamente eso fue lo que sucedió, no porque hubo un fraude electoral. El problema es que la política hondureña está tan viciada, precisamente porque ellos son los que administran el proceso electoral, en que cuando hay 5 partidos y 3 tienen posibilidades reales de ganar, ninguno de esos 3 quiere perder la elección. Y también es un tema de cultura política, y es una cultura política que lamentablemente está desgastada, está fragmentada, y a partir de ahí nadie quiere perder la elección, y el que pierde la elección siempre alega fraude. Y fíjese que reafirmando esto, Ulises, nosotros también, a través del consorcio, que fue un consorcio de la Red por la Equidad Democrática y la Red por la Defensa de la Democracia, se hizo una observación electoral con muestreo, aparte de la ampliada que dirigimos desde la Red por la Defensa. Fueron 1.007 observadores distribuidos de manera aleatoria en los 18 departamentos del país. Realmente lo que hace este muestreo es proyectar la elección. Y preliminarmente, o en un primer momento, el resultado de esa verificación era muy similar a los resultados que estaba dando el CNE, es decir, muy apretado el resultado. Pero ¿qué hicimos después de eso? Ok, nosotros tuvimos en 1.007 puntos muestrales, que son específicos, que permiten proyectar la elección. Este ejercicio se ha hecho más de 170 veces en 50 países y el margen de error es un 1%. Ok, ya nos dio el primer resultado es eminentemente parecido a lo que establece el Consejo Nacional Electoral, entonces vamos a hacer un segundo paso, y es corroborar las actas que nosotros recogimos versus las actas que están publicadas en el sistema del Consejo Nacional Electoral. Solo hubo 2 actas que mostraron inconsistencias de esas más de 1.007 actas. Entonces también estamos hablando de que efectivamente fue una elección cerrada, efectivamente fue una elección que quizá, como todos los procesos electorales en cualquier país del mundo, hubo algún tipo de irregularidad, hubo algún tipo de incidencia, hubo algún tipo de inconsistencia, pero que se debe de generar los elementos y confiar en la institucionalidad. El problema es que los mismos políticos, ¿cómo confían en la institucionalidad si son los mismos políticos que desde el día 1 se encargaron de buscar mermar el proceso electoral, de deslegitimar el proceso electoral, y que todo fue encaminado a eso, cuando veían que las encuestas no daban, cuando veían que los sondeos no les favorecían? Entonces se apeló a generar un proceso electoral lo más destruido posible para precisamente llegar a lo que estamos viendo. Es un tema de poca legitimidad, de poca credibilidad, y no necesariamente porque el proceso se haya manejado de una manera irregular. Y aquí volvemos a caer a lo mismo. Con reformas electorales no estaríamos hablando de esto, sino estaríamos hablando de otro tipo de situación. Pero para eso vamos a necesitar partidos políticos comprometidos y partidos políticos que verdaderamente demuestren que tienen valores democráticos, 1, para realizar las reformas electorales, y 2, para soltar el proceso electoral. No lo pueden administrar, no lo pueden juzgar y tampoco pueden participar, es decir, no pueden ser juez y parte en el desarrollo de un proceso electoral los partidos políticos, porque así solamente el que va a quedar conforme siempre en estos escenarios es el que gane.
y muy cuestionado, aunque no haya existido ese tipo de situaciones. Y luego podemos ir al Congreso, que originalmente por la integración o por cómo se estaba proyectando, yo decía, este es un Congreso que tiene, y no es que no lo vaya a tener, una responsabilidad bastante grande con el tema de hacer reformas, y no solamente reformas electorales, sino reformas profundas en el país. ¿Por qué? Porque entre el Partido Nacional y el Partido Liberal hacen 90 votos, es decir, ni siquiera tendrían que consultarle al Partido Libertad Refundación para poder hacer reformas que necesiten mayoría calificada, como lo es lo de la ley electoral, por ejemplo, es decir, las reformas electorales. Pero viendo ya la dinámica y lamentablemente la fragmentación que ha tenido el Partido Liberal, que lejos de aprovechar, ¿no?, esa oportunidad histórica que ha tenido en 20 años, en los últimos 20 años, en donde ha superado el 1.000.000 de votos, 1.400.000 votos, vemos que las tensiones internas son más grandes. Y eso también nos hace preguntarnos, ¿no?, qué realmente hubiese sido este partido si se hubiese consolidado el triunfo de Salvador Narrala y hubiese dirigido el país. Creo que la primera crisis que hubiese tenido en algún primer momento es una crisis de gobernabilidad interna. Sabemos que hay 6, 7 liderazgos fuertes en ese partido, y a partir de ahí, cómo generar esos acuerdos y esos consensos. Ya lamentablemente pues no los estamos viendo, ya esas fragmentaciones, y que ojalá al momento de tomar decisiones sean decisiones basadas en lo mejor para el país, basadas en lo mejor para el sistema democrático hondureño, y no decisiones de si me favorece o no a mis intereses o a los intereses de los grupos, ¿no?, que quizás represente ese diputado o ese grupo de diputados. Correcto. Y creo que le vamos a tomar el pulso al Partido Nacional en el poder, porque van a estar manejando los hilos del país en el Ejecutivo con el presidente Narri Tito Afura, que ya fue declarado presidente electo de los hondureños, el Partido Nacional, y me gustaba ese cuadro que nos estaban proyectando desde producción, en el cual sale la conformación del Congreso, y así va a quedar. Así va a quedar, tal como miraban el cuadro que teníamos en este momento: 49 diputados el Partido Nacional, creo que tiene 41 el Partido Liberal, 35 Libertad y Refundación, ahí miramos 2 del Pino y 1 de la Democracia Cristiana. Ahí está el cuadro, muy bien planteado, por cierto: 35 Libertad y Refundación, 41 el Partido Liberal, 2 el Pino, 1 la Democracia. O sea, entre liberales y nacionalistas hacen más de 90 votos. Y eso, para cualquier reforma constitucional, tienen la mayoría calificada, que son 86 votos. Cualquier reforma electoral la pueden hacer sin irle a tocar la puerta a Libertad y Refundación. Y aquí viene el gran problema, y vamos a dejar, licenciado, este tema planteado para el regreso de la pausa comercial, porque es interesante ver cómo ya se empiezan a ver las primeras fricciones, cómo la próxima bancada del Partido Liberal en el Congreso Nacional, cómo ya empieza a mostrar algunas fisuras, algunas filtraciones que perderían esa unidad granítica que tuvo el partido, la bancada del Partido Nacional, que tiene en este momento, y que le permitió precisamente lo que estamos viendo: ganar las elecciones, porque no se disgregaron, no se dividieron. Y el Partido Liberal, sin siquiera asumir y volverse la segunda fuerza política en el Congreso Nacional, ya miramos algunos asomos que dejan algunas preocupaciones, y no solo para el Partido Liberal, dejan preocupaciones para el país, porque se necesitan bancadas en el Congreso Nacional sólidas, que tengan un discurso de propuesta de oposición en ese poder del Estado. Así que vamos a la pausa comercial y hablamos de este tema, que es una de las preocupaciones que se empieza a cernir ahora, luego que salgamos de esto, de las declaratorias oficiales y totales en los 3 niveles, o en los 4 niveles, en este caso: diputados al Congreso Nacional, Parlamento Centroamericano, en el nivel electivo presidencial y las corporaciones municipales. La pausa comercial, ya volvemos. El tráfico es presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Bien, justamente ya ubicados a esta hora de la mañana en la rotonda del Hospital San Felipe, aquí en las inmediaciones del Boulevard Los Próceres. Así permanece, o así amanece, mejor dicho, el flujo vehicular en este punto de la ciudad capital, donde ya se empieza
apreciar ya una mayor cantidad de personas que han retornado de sus vacaciones, están retornando a actividades y por tanto ya empieza a crecer también el flujo vehicular, el tráfico vehicular en los diferentes puntos de la ciudad capital. Los detalles que le puedo llevar desde este punto, Emilio Gómez les informó. El tráfico fue presentado por Rendy Llantas. Trae tu vehículo a Rendy Llantas y llega lejos en manos seguras. Hoy en tu nota es presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. El periódico digital tunota.com destaca las siguientes noticias. Nasrias Pura, seguridad humana y descentralización para reconstruir el país. Se proyecta rebaja de hasta un 5% en tarifa de energía al cierre del año. Escrutinio de alcaldías y diputados avanza contrarreloj a 2 días del plazo. Y en noticias internacionales, al menos 13 muertos y 98 heridos al descarrilarse tren interoceánico en México. Estas y más noticias en tunota.com. Hoy en tu nota fue presentado por Farmafácil. Todos los lunes Bienestar más 60. 30% de descuento para el adulto mayor, solo en Farmafácil. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Ya volvemos con Frente a Frente, gracias a Hospital Clínica y Óptica Santa Lucía. Viernes dorado, hasta 50% en aros seleccionados para cuidar tu visión con estilo. La calidad interna. Atentamente, Irwin González nos escribe este mensaje. No se puede tapar el sol con un dedo. Toda Honduras sabe que hubo fraude. Salvador Presidente, el fraude está en que el número de votantes del biométrico no coincide con el número de votos. Qué triste. Vamos a ver. Ya verán que el Partido Nacional volverá a hacer lo mismo que hizo Libre, especialmente en el Congreso. No reformarán ese reglamento nefasto, tampoco ley electoral sin alcaldía. A su favor no habrá negocios, por eso la quieren a la fuerza. En el Congreso no tienen mayoría y la Corte tampoco. Increíble cómo quieren avalar ese proceso sin que se hayan revisado las actas ni resolver solicitudes del Partido Liberal y otros partidos. Eso deslegitima el proceso, escribe este televidente. Vamos a ver otro mensaje más. Buenos días, Ulises. Honduras regresó al año 54, donde el ganador no es el presidente, sino otro, y es fácil de entender. Los consejeros supuestamente preparados han dejado un país más atrasado en vez de ir hacia adelante. Saludos. Este proceso ha sido el más malo que muchos antes, como la reelección de Juan Orlando, y así ustedes, Ulises, lo ven que es bueno. No sean hipócritas. Nosotros como pueblo los miramos de afuera. ¿No sabe usted que los toros se ven mejor de afuera? Escribe ese televidente. Vamos a ver otro mensaje más. Dejen que el CNE haga su trabajo, así como lo hizo a nivel presidencial. Hola, buenos días. Espero que lea mi mensaje, dice este televidente. A ver. Ya días mando mi mensaje, dice, y no lo leen. Entiendan que el Partido Nacional le robó la voluntad al pueblo en las urnas con la ayuda del CNE, y así siempre ha sido, siempre es y siempre será. Ya es hora que cambie el sistema de votación porque ya está amañado el sistema, escribe este televidente. Vamos a ver otro mensaje. Se deben anular estas elecciones, todo fue una sarta de mentiras y manipulaciones del sistema de divulgación de resultados. ¿Cómo es posible que el pueblo lo permita así como si nada pasó?, escribe este ciudadano. Recuerde que también puede opinar a través de nuestra cuenta en X, Frente a Frente, HN. En Frente a Frente, nos interesa tu opinión. Bueno, me ha llamado la atención la lista de los mensajes. Dos cosas: o solo están despiertos los liberales, los de Libertad y Refundación, y por ahí los nacionalistas todavía siguen durmiendo o esperando que llegue la toma de posesión. Pero fuera de esto, me llama y me preocupa que todos hablan de que son procesos electorales o que ha sido un proceso electoral fraudulento, contaminado. Y uno se pregunta, bueno, ¿cuándo vamos a tener un proceso que los hondureños le den la validez del caso? ¿Solo cuando ganen?
los que están, en este caso, Libertad y Refundación, o en este caso, el Partido Liberal. Pero eso es preocupante, que quede la percepción, que quede en el imaginario de los hondureños de que estas elecciones fueron fraudulentas. ¿Qué le espera a Narri, Tito Afura y al Partido Nacional en el poder? Y dicen los de Libertad y Refundación, hice la convocatoria que hacen a manifestarse, incluso a paralizar el país a partir del próximo 25 de enero del 2026, porque fue un golpe de Estado electoral. Y lo que muchos expertos electorales, y yo los he escuchado, dicen, bueno, pero que presenten las evidencias, porque hay forma de presentar las evidencias. Sí, hubo fraude por esto, esto y esto otro, y me van a disculpar el término, pero no por tapazos, como se dice popularmente, porque tiene que decirlo, presentarlo y convencer a los hondureños de que en efecto sí hubo fraude electoral. Pero no, hubo fraude, y eso es lo que se riega entre los hondureños. Eso es supremamente peligroso, licenciado Luis León. Digamos, este es un procedimiento que parece que los políticos no entendieron y que han hecho que el pueblo tampoco entienda. Un proceso electoral, o la ejecución, planificación y definición del proceso electoral, no es una acción política, es una acción técnica, lo que requiere capacidad técnica para ejecutarlo. Al Consejo Nacional Electoral los políticos lo llevaron a ser una institución política, no una institución técnica. No es que el antiguo Tribunal Supremo Electoral era la maravilla si lo eliminamos por corrupto y mal manejado, pero se suponía que el Consejo Nacional Electoral era la salvación para nuestros procesos electorales, y estamos igual o peor de lo que estuvimos con el Tribunal Supremo Electoral o con el Tribunal Nacional de Elecciones en su momento. ¿Qué significa esto? Nuestro problema es la politización del sistema electoral. En una democracia hay tres pilares fundamentales. El sistema de partidos políticos, que tiene su rol de partidos políticos, ganar elecciones, buscar el poder, sostener el poder, ser un canal de participación ciudadana. Segundo pilar, que es el sistema electoral, que debe ser independiente, imparcial. Y un tercero, el ejercicio del poder. El sistema electoral hondureño hoy funciona como cuando jugábamos las potras de barrio. ¿Se acuerda, Kenneth, en la calle? Que poníamos porterías de piedra y decíamos salió, y no había líneas, gol decían, aunque pasó por encima de las piedras. O sea, todo era a quien gritaba más o al equipo que jugaba más. Y así está nuestro sistema electoral. El proceso claramente no ha sido el mejor de todos. Decir de que es un proceso transparente, por Dios, invertimos 4.000 millones de lempiras y mírenos en dónde estamos, un consejo electoral que salió sumamente desastroso. Tampoco podemos decir que hay fraude, porque para decir fraude, por eso planteaba lo técnico, usted necesita tener evidencias. Acta 0921, error tal, la suma debe dar tanto, no dio tanto, el acta no viene firmada, el acta no cuadra, y usted presenta las evidencias del fraude. Pero solo porque yo quiero decir de que hubo fraude y ando gritando que hubo fraude, yo no puedo demostrar fraude. Pero aquí yo quiero dar un paso atrás. Yo no comparto la idea de que hayan reformas electorales. Si nosotros le pedimos, Juan Carlos, Kenneth, Ulises, a los políticos reformas electorales, lo que les vamos a decir es parchen esa ley chabacana que ellos mismos aprobaron. Y de estarle haciendo parchos a las leyes es que estamos como estamos. Esta ley electoral, que hay que aplicarla porque es lo que es la ley, y es lo que tenemos. Los que la hemos estudiado sabemos que tiene cualquier cantidad de vacíos y ambigüedades. Parchar esto es seguir bajo ese criterio. Honduras necesita una nueva ley electoral, de cabo a rabo, nueva. Desde los considerandos hasta de las transitorias. Es decir, necesitamos una ley que saque a los partidos políticos del Consejo Nacional Electoral, que saque a los partidos políticos de todo el circuito electoral, porque ¿quiénes reciben a los votantes? Partidos políticos. ¿Quiénes cuentan votos? Partidos políticos. ¿Quiénes llenan acta? Partidos políticos. ¿Quiénes transmiten el acta? Partidos políticos. ¿Quiénes procesan y cuentan información en los centros de cómputo? Partidos políticos. ¿Quiénes divulgan? Partidos políticos. ¿Y quiénes dan la declaratoria? Partidos políticos. En ese sentido necesitamos
sacar a los partidos políticos de todo el proceso electoral, no solo ciudadanizar la mesa, que ese es un criterio también que debemos evaluar, porque si a un miembro de partido político, pintado con el color de su bandera, pintado con el color de su partido, lo compran, no pueden comprar a un ciudadano independiente que va porque es una oportunidad de obtener 3.000 lempiras por un salario. Es decir, encontremos el modelo adecuado, pero saquemos a los partidos. Segunda vuelta. Hay que darle paso a toda una estructura legal que dé garantía de transparencia construyendo instituciones. Nosotros ya no podemos estar contratando empresas que nos cuestan 112 millones de lempiras y nos hacen este desastre. El CNE tiene que tener sus propios sistemas, por eso debe ser independiente. Pero déjeme decirle algo, Ulises. Es cierto, yo creo que en los primeros meses del próximo año debe haber una nueva ley electoral. Ni siquiera digo en el primer año, en los primeros 6 meses. Este nuevo Congreso, y escúchenme diputados electos, que el 86% son nuevos, que dicen ser el cambio para Honduras y la esperanza para Honduras y ya están empezando a pelearse por cargos en el Congreso Nacional. Si en los primeros 6 meses de este año 2026 no hay una nueva ley electoral, nueva, y no hecha por los mismos de siempre, porque como no son expertos electorales todos estos, van a llamar a los que ya hicieron la anterior, vamos a estar en lo mismo. Y segundo, importante, una reforma a la ley orgánica del Congreso Nacional. Si vamos a tener un presidente todólogo, un presidente en el Congreso que va a hacer todo lo que le da la gana sin democratizar el Congreso, mire lo que le digo, ese 86% que no son nuevos, porque no son relevos generacionales, es decir, no son cipotes, ese 86% de nuevos diputados que se quitaron la camisa, que anduvieron bailando, que dijeron que ellos eran la salvación para Honduras, son más de lo mismo. Si en 6 meses estos diputados no me dan una nueva ley electoral como hondureño y no me dan una nueva ley orgánica del Congreso Nacional, ninguna reforma va a pasar. Y cierro con esto. ¿Por qué razón, Ulises? Porque ninguna, llámele reformas a la ley fundamental de educación, salud, seguridad, nada va a funcionar con desacuerdos. Por eso usted necesita un Congreso que funcione. Así que tienen 6 meses y no, señores, estamos más ante lo mismo y 4 años de un Congreso estéril. A mí sí me gustaría que la doctora Ana Paola Holp, consejera presidenta del máximo organismo electoral, pues nos regalara unos 5 minutos, incluso nada más su versión, por la vía telefónica y nos diga qué va a pasar de aquí a mañana con esta declaratoria oficial. Porque en espacios informativos anteriores nos había dicho y se comprometía de que en efecto iba a haber declaratoria oficial de las elecciones generales en todos los niveles. Así es que si nos regalara unos 5 minutos y manda un mensaje de tranquilidad, de espera paciente a los hondureños, enhorabuena, doctora, porque si hay incertidumbre, muchos de repente esperando de que no llegue ese momento, de que no se dé la declaratoria, porque obviamente, estamos hablando de los perdedores, les benefician a ellos. Abogado, brevemente, abogado Kenneth Madrid, esa percepción que ya han empezado a sembrar y que parece que les está germinando de que estas elecciones son las elecciones más contaminadas, más fraudulentas, ¿a dónde nos llevan? Sí, bueno, Ulises, mire, yo, al igual que usted, pues veíamos también que los mensajes de los televidentes van encaminados por esa línea. Y con la interrogante soy, mire, cuando uno habla de fraude, ese es un concepto mucho mayor, ¿verdad? Que engloba que usted haya habido dolo, no solo por parte de los miembros de Junta Receptora de Votos, con intención de causar un daño perverso al proceso electoral, sino que también las autoridades del Consejo Nacional Electoral, los representantes de los partidos políticos que están en esas juntas receptoras de votos. Entonces, eso es un concepto muy grande que engloba eso, pero generalmente la gente lo utiliza para decir fraude, es que no fue transparente, en que no se desarrolló las acciones como las queremos. Y mire, y la gente hablaba de biometría y hablaba de TREP. Mire, algo fundamental en esto, y yo quiero insistir, la biometría y el TREP, la propia ley los establece como un brazo técnico que va a coadyuvar en el proceso electoral, pero nuestro proceso electoral es de papel. Nosotros vamos, marcamos en una boleta
en los diferentes niveles electivos y los depositamos en la urna. Eso lo cuentan los miembros de juntas receptoras de votos, de casi esas 20.000 juntas receptoras de votos que existen en el país, lo cuentan, trasladan en un acta todos los resultados, y mire, y aquí es donde yo no concibo, Ulises, Luis y Juan Carlos, cada partido político se queda con una copia, porque tienen a sus representantes en la Junta Receptora de Votos. ¿Dónde está la copia del Partido Liberal? ¿Dónde está la copia del Partido Libertad de Refundación? ¿Dónde está la copia del Partido Nacional? ¿Dónde está la copia de Pino y DC? En todos debe dar lo mismo, porque no puede haber divergencias. Si una acta está inconsistente para un partido político, tiene que estar inconsistente para todos y para la del CNE también, porque son idénticas. Entonces ahí es donde siempre nos asalta la duda de que los mismos partidos políticos se han boicoteado a ellos mismos. ¿Cómo es posible que un partido político no tenga todas las actas? Mire, ahí andaban rumores de que los partidos políticos no tenían todas las actas, que solo llegaban a un 80, un 90%, y donde está el otro 10% de las actas, otro 15 o 20%. Entonces, el gran problema es ese, el monopolio de los partidos, en eso Ulises ha contaminado el proceso. Y solo le termino con esto, y la gente dice, mire, ese es el problema, que acá hay fraude cuando no gana el partido político al que pertenece la persona que opina, y eso ya, o el que está participando en los diferentes niveles electivos. Mire cómo sucede este fenómeno, Ulises, y con esto le cierro. En el 2021 no hubo fraude, ganó Libertad de Refundación y no se alegó absolutamente ningún fraude y todo estuvo bien, la distancia era muy grande. Ni torpedearon el CNE que les favorecía las No, pero el CNE todo el año electoral estuvo torpedeado. Sí, pero no como en esta oportunidad. Que no se nos olvide la crisis que había dentro del Consejo Electoral. Claro, pero no se atacó como se atacó ahora en el 2021. No, lo que pasa es que no se paralizó. Lo que pasa es que sí, hubieron un par de sesiones en 2021 que no se llevaron a cabo por que no se presentaban a Paola Hall. Usted debe recordar, sí. O sea, recordémosle al pueblo que siempre ha habido ese problema. Ahora, el problema es que la convulsión, esta vez el cohete estalló desde adentro. Sí, claro, sí, correcto. Y cierro con esto, pero no hubo esa convulsión al nivel que hubo ahora. Claro. O sea, fue mucho mayor, y por eso le decía al inicio, porque los sondeos le favorecían. Pero cierro con esto, Ulises, y al final uno se da cuenta que la narrativa que se instala depende de donde venga. Si yo soy perdedor en este 2025, si yo soy perdedor hubo fraude. ¿Y por qué escuchamos eso? Del Partido Libertad de Refundación y del Partido Liberal. Entonces no es posible que usted quiera ganarse las elecciones en otro espacio que no sea en la Junta Receptora de Voto y el CNE. Por eso digo, ¿dónde están las actas? Hay que publicarlas y hay que tener la legitimidad de ese derecho, pero no simplemente instalar una narrativa, porque Ulises, aquí por lo menos creo que Luis y yo, aquí la política no está inmersa, y nosotros no somos políticos, lo hacemos en base a la ley y les decimos, mire, la ley solo establece esto, si usted no lo alega y si usted no lo coloca como una causal, no puede desvirtuar esa acta. Acá no existe, y era donde yo le decía el concepto, Ulises, al inicio, voto por voto, pero ahora han mencionado los diversos candidatos recuento total de voto. Entonces le digo, la ley no existe eso. Si yo le llevo un bulto de actas al Consejo Nacional Electoral y le digo, revíseme estas 7.500 porque yo quiero, no va a pasar. La ley no establece ese argumento. Yo tengo que establecer el argumento acta por acta, dónde está la inconsistencia y por qué quiero que me la revise. Abogado Juan Carlos Aguilar, siempre sobre este mismo tema y esa percepción que por ahí algunos dicen hay sectores interesados dentro de los partidos políticos en que quede la nebulosa y quede la narrativa de que estas elecciones han sido fraudulentas. Y usted lo decía, Ulises, con el tema de la percepción. Esto se ha venido trabajando desde antes de elecciones primarias. Y desde antes de elecciones primarias nosotros realizábamos los respectivos monitoreos en ese sentido. Incluso presentábamos en algún momento todo el tema de publicidad y propaganda que se había manejado desde la Secretaría de Planificación, en donde más de 2.000 millones de lempiras durante ese año 2025 se habían venido gestionando, y mucho de ello para trabajar ese tema del fraude. Por otro lado, hacíamos un seguimiento a esas narrativas en redes sociales. Por ejemplo, identificábamos 3 cuentas, de muchas cuentas que usted y yo sabemos que están en las redes sociales. De esas 3 cuentas,
solamente en Facebook, en Instagram, cada 3 meses, para 3 cuentas, Ulises, se hacía una inversión o un gasto de $25.000, o sea, para alimentar narrativas en redes sociales de fraude. Incluso nosotros lo clasificábamos. Eran narrativas orientadas a deslegitimar el trabajo del Consejo Nacional Electoral, eran narrativas vinculadas o dirigidas directamente en contra de las dos consejeras, hablar de fraude electoral del bipartidismo en aquel momento, y al final de cuentas destacar logros del gobierno, destacar logros de la candidata del oficialismo. Entonces era un poco obvio también las narrativas cómo se venían manejando durante esos últimos tiempos. Entonces no solamente fue instalar las narrativas en el imaginario del ciudadano hondureño, sino utilizar los recursos públicos para financiar, para pautar, para publicitar esas narrativas, lo cual también está incorrecto. Y qué lograron o qué se buscaba, y yo creo que sí se ha logrado en un buen porcentaje de la población hondureña, es causar la duda, es causar deslegitimar el proceso, es instalar una narrativa y un diálogo de posible fraude electoral en estas elecciones, a pesar de que no se tengan los materiales probatorios en ese sentido, y a partir de ahí desestabilizar el proceso, porque eso es lo que se buscó, generar un aliciente que desestabilizar el proceso para después legitimar el desconocimiento de los resultados en un primer momento y posteriormente legitimar también un posible caos postelectoral. Ustedes me dirán, ¿por qué no hubo caos postelectoral? O la gente preguntará, pues ustedes lo saben, ¿por qué no hubo caos postelectoral? Pues simple y sencillamente porque usted que salió a votar no castigó profundamente al Partido Libertad y Refundación. Si Libertad y Refundación hubiese sido el segundo lugar en esta contienda electoral, estaríamos en un escenario totalmente diferente. Si a pesar de eso hemos tenido crisis al interno del Consejo Nacional Electoral, no se imaginan lo que sería. Y no digamos el tema de las calles. Ahí estaríamos hablando de una crisis bastante profunda. Y por otro lado, y que lo mencionaba Luis en algún momento, pero voy a decirlo con ejemplos, es el tema de crear la capacidad instalada en casa, con el tema de las tecnologías. Por ejemplo, el sistema de transmisión de resultados electorales preliminares. El Consejo o el Tribunal Nacional de Elecciones en Panamá lo tiene integrado. Es decir, es algo que se desarrolló en casa, obviamente con técnicos, y ahí es donde tenemos que apelar a esa despolitización del órgano electoral, y a partir de ahí generar esa capacidad instalada para brindar esos resultados de una manera eficiente, de una manera expedita, obviamente como un resultado preliminar, pero que sirva para dar tranquilidad y para dar legitimidad al pueblo hondureño en ese sentido. Correcto. Y no estar, y con esto voy cerrando, y no estar gastando esa gran cantidad de dinero en empresas que realmente no tienen la capacidad, no le están dando esa certeza y no le están brindando al pueblo hondureño estos mecanismos, y que al final de cuentas, ahí es donde tenemos que aterrizar y buscar y fortalecer la institucionalidad para que por mucho discurso que haya, porque estamos en la era de las redes, y esto tal vez, si bien es cierto, en 2021 habían redes, pero no estaban tan fuertes y tan pujantes como hoy por hoy las tenemos en este 2025, en donde ya están votando incluso, y se lo digo Ulises, y lo saben los compañeros, el tema de la publicidad en redes sociales para el tema de política limpia, eso no está regulado, entonces no hay forma, y yo veo anuncios, sponsors que pagan los políticos mensualmente y en donde se puede monitorear, porque por ejemplo TikTok no se puede monitorear, que están pagando 100.000 empiras de pauta en publicitar un anuncio de manera mensual, en un anuncio. Pero eso ni siquiera se reporta a política limpia porque la normativa no abarca esa parte. Correcto. Y en redes sociales, si ustedes recuerdan, no hubo silencio electoral. Pero aquí es donde quisiera como enfatizar, insistir en el hecho de que esa narrativa del fraude electoral, vean, no es una casualidad. Eso es parte de un programa. Eso se prefabricó. Eso se orquestó antes. Y lo tenemos que decir con nombre y apellido. Esto se estuvo trabajando desde el poder, desde quienes mueven los hilos del poder. Y alguien con mucho tino, pero también con muchos argumentos, me decía, si hay alguien que sabe si estas elecciones fueron fraudulentas o estas elecciones son transparentes, es precisamente Manuel Zelaya Rosales y su círculo más cercano. ¿Por qué? Porque él, al igual que el Partido Nacional, estaban muy bien estructurados en la cobertura de las mesas, juntas receptoras de votos, en la captación de las actas de cierre, 1, 2 o 3 días después de las elecciones generales, del 30 de noviembre. O sea, Manuel Zelaya Rosales en este momento y su gente y sus cercanos
son los que tienen mayor conciencia de cómo fue este proceso. Porque quizás no tenían la organización que tenían los nacionalistas, porque en esto sí son muy disciplinados los azules, los azulitos, pero él sabe, porque tuvo representantes en cada una de las juntas receptoras de votos, cómo fue el proceso. Si se dieron estos actos fraudulentos, como se dice. Y de ser así, ya debe tener la evidencia en la mano y de presentarla más temprano que tarde. Si no la presenta, si no le demuestra a los hondureños que en efecto hubo fraude, esta es una narrativa que tiene otros propósitos. La pausa comercial, ya volvemos. Mensajes a través de X. Gumercindo Hernández opina: bueno, desgraciadamente carecemos de cultura democrática. Queremos que hable el pueblo y cuando habla no nos gusta lo que dice. Queremos que las consejeras cuenten los votos y estorbamos la contada. Es triste reconocer el trabajo de estas valientes mujeres. Ángel Fernando opina: sin declaratorio oficial no hay cierre electoral. Sin cierre electoral no hay certeza y sin certeza la democracia se debilita. La declaratoria no es un favor político, es una obligación correspondiente al Consejo Nacional Electoral. Luis Estrada: si al revisar una acta hay inconsistencias, usted tiene que revisar la maleta electoral. Resulta que no viene el cuaderno de votación. ¿Cómo verifican que los votos no son más que papel con tinta? En ese caso, la Junta Receptora de Votos de Verificación, como no tiene otra alternativa que ponerla en cero. Mirna escribe: Juan Diego viene ganando hace semanas. El retraso ha sido por la violencia de Libre, que todo lo quieren a la fuerza. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banco de Occidente. Vive tu momento Infinite con la nueva tarjeta de crédito de Banco de Occidente. Abogado Juan Carlos Aguilar, bueno, ¿cómo, de repente borrar no, pero cómo disipar esa percepción que existe en la población hondureña de que estas elecciones han sido fraudulentas? Porque de otra forma tendremos 4 años socialmente convulsos en el país. Bueno, mire, Ulises, lamentablemente la población hondureña, y eso después de lo sucedido en junio del 2009, y que ha venido siendo incrementado en los últimos años, ¿no? Y sobre todo este último gobierno, la polarización es mucho más latente, la desconfianza es mucho más latente. Decía un político en algún momento: Honduras vive bajo la cultura de la sospecha, y realmente es porque los políticos se han encargado de generar culturalmente en el imaginario de las personas eso, que se sospecha de las acciones, sean buenas, sean malas. Si son buenas, la gente siempre manifiesta, hay algo atrás de eso. Y a partir de ahí es cómo manejar ese tipo de situaciones, pero cómo mitigar y cómo darle vuelta a ese tipo de situaciones. Yo lo veo claro y no sé si va a ser fácil o no, porque va a depender de la voluntad de los políticos. Fácil quizás sí sea, pero es un tema de voluntad, es con resultados. Al final de cuentas, si el Partido Nacional, que va a ser el que va a gobernar este país durante los próximos 4 años a partir del 27 de enero, brinda resultados, va a ir disipando cualquier duda, cualquier tema de legitimidad, cualquier tema de fraude electoral, y sobre todo porque el ciudadano hondureño se va a focalizar y se va a centralizar en el tema de los resultados. Y eso no solamente es a nivel de Honduras, es a nivel de otros países, de otros sistemas, porque inclusive podríamos hablar, y con mucho debate, ¿no? y cuestionantes, con el modelo de Bukele, que es un modelo, si lo vemos desde la perspectiva meramente de la democracia, meramente del Estado de Derecho, un modelo que debilita y que fragmenta y que fracciona este tipo de situaciones. Pero ¿qué ha pasado con ese modelo? Es un modelo altamente efectivo, o al menos así lo ha demostrado en temas de seguridad, y le devolvió la seguridad al pueblo salvadoreño. Y hoy por hoy la gente en El Salvador, y que eso es triste desde la perspectiva del Estado de Derecho y de la democracia, no cuestiona ese tipo de cosas en su mayoría, sino lo que se lo ve de manera positiva es el hecho de los elementos que le ha brindado. Entonces, en ese sentido, esperemos, ¿no?, un buen gobierno,
un gobierno que se materialice desde el propio Congreso Nacional, que ahí es donde realmente se fragúan los cambios que son profundos en este país, los cambios que son adecuados. Sabemos que hay mucho por hacer. También es positivo, si lo vemos desde esa perspectiva eminentemente política, pero también como una gran responsabilidad para el Partido Nacional, el hecho de que Libertad de Refundación dejó la vara muy baja, con el peor Congreso de la historia de este país, con una administración pública deficiente con respecto al tema de acceso a los servicios, con muchas reformas inconclusas, ¿no?, con lo que se llegó a prometer, y que eso les pasó factura alta y fuertemente, y en donde pues ojalá que estos políticos lo asuman con responsabilidad. Relativamente rápido volvió el Partido Nacional, pero tiene una responsabilidad, y esa responsabilidad es con el ciudadano hondureño. Ojalá que no sea solamente con la militancia de su partido, sino que, y yo sí lo veo así, con Enarrio Fura, de que crea y que así lo manifieste y así gobierne para el ciudadano hondureño, y a partir de ahí sea un gobierno, uno, de integración, dos, un gobierno que baje el ánimo en la ciudadanía hondureña, y eso solo lo va a bajar, uno, generando cambios. Dos, que esos cambios sean para todo el ciudadano hondureño, que no se vea esa partidización, esa politización, esa segmentación de las políticas públicas, que lamentablemente eso ha sucedido, de que le pidan el censo a una persona, por ejemplo, para acceder a temas de salud, de educación, de vivienda, etcétera. Entonces ahí es donde realmente se va a ir construyendo. Y por otro lado, que no hay que desconocerlo, todo el tema de bien sea reforma, bien sea una nueva ley o lo que sea, pero no solamente en lo electoral, sino en todo el tema anticorrupción, el tema del servicio civil, la profesionalización de la administración pública, una nueva ley de contratación del Estado. Esos cambios va a ser no solamente ir mitigando esa imagen, sino fortalecer la institucionalidad, y si lo vemos desde el análisis eminentemente político, también pavimentar el camino para las elecciones, y ya adelantándonos del 2029, si es el caso de que el Partido Nacional pues se quiera reelegir en el poder. Correcto. ¿Qué dice el 296? Que lo tiene apartado y me decía, bueno, es importante sacarlo y traerlo a colación en el programa de hoy. Bueno, el artículo 296 de la ley electoral. De la ley electoral, insisto, la ley se aplica, no se interpreta. Resultados y efectos del escrutinio especial. Si la Junta Especial de Verificación y Recuento encontrare que los resultados emitidos por las juntas receptoras de votos son correctos y exactos, se tendrá por válida el acta de cierre original. Si encuentra inexactitud, se debe levantar un acta especial que contenga los resultados correctos. 0 votos no es resultado correcto, porque la gente llegó a votar. Dicha acta sustituirá a la levantada por la Junta Receptora de Votos de la que se trate. Contra lo actuado por la Junta Especial de Recuento y Verificación no cabe último recurso sin perjuicio de la reposición ante el Consejo Nacional Electoral. Las causales para la nulidad, que es el 297, se puede interponer ante el Consejo Nacional Electoral, no por decisión de la Junta Especial, ante el Consejo. Acción de nulidad administrativa de los actos ejecutados por la Junta Receptora de Votos, es decir, si la cantidad de votos es mayor a lo que está el cuadernillo, si no hay cuadernillo, etcétera, usted levante el acta con los votos que están ahí y interpone la solicitud de nulidad ante el Consejo Nacional Electoral. ¿Y cuáles son los criterios? Que se instaló la Junta Receptora de Votos en un lugar distinto, que se instaló la Junta Receptora de Votos sin quórum, haber impedido indebidamente a los electores el derecho a votar, violación de la secretividad del voto, permitir a los ciudadanos no habilitados para ejercer el sufragio en esa junta que voten, utilizar documentos y materiales y equipos no autorizados por el Consejo Nacional Electoral, y por violación de las medidas de seguridad de los procesos electorales. En ningún momento la ley dice puede anular porque no viene el cuadernillo. Obviamente el cuadernillo tiene que estar. Pero ¿quién armó la maleta electoral? No fueron los miembros de la Junta Receptora. Una vez enviada el acta por sistema de transmisión, meten en la maleta el acta y meten todo. O sea que los mismos partidos políticos no proveyeron el cuadernillo, porque las maletas vienen selladas con papel de seguridad. Esto el pueblo lo debe entender. Una vez que termina la votación, se emiten las actas, se transmiten, la Junta Receptora de Votos mete todo en esa caja y le pone papel de seguridad. Y la firman y le ponen sellos de seguridad. Es decir, esas actas
que están ahí con errores fue culpa de los partidos, pero en ningún momento se puede llevar un acta cero, o sea, no hay sustento legal para eso. El 296 y 297 es claro, levante un acta con los votos y pida la nulidad ante el Consejo Electoral por estas razones. Entonces, ¿qué pasa? ¿Quiénes han obstaculizado la verificación especial? Los mismos partidos políticos que fueron los que emitieron esas actas que se supone vienen manipuladas. Por eso en ese ínterin, Ulises, hubo una verificación visual. Veamos las actas. ¿Esta acta tiene inconsistencia? No, no tiene por qué ir a escrutinio especial. O sea, ¿qué sentido tiene abrir una maleta, buscar los votos, contar los votos, levantar un acta porque remarcaron mucho el 7? No tiene sentido si la suma cuadra. Entonces, aquí este es un tema de interpretación legal de quienes no quieren aceptar resultados o de quienes quieren imponer resultados. Y aquí el punto es simple. En una democracia electoral, la mitad más uno, claro, en Honduras no vota la mitad más uno, son las minorías más uno. Pero si de nosotros tres, ustedes dos escogen a uno y yo a otro, tengo que aceptar que ustedes dos ganaron. O sea, ese es el concepto que los partidos no le están enseñando al pueblo. Le están diciendo al pueblo, Luis no ganó porque ustedes dos se pusieron de acuerdo y me hicieron fraude. Correcto. ¿En qué estamos? Y usted le decía, precisamente en la última participación de Luis León, del licenciado Luis León, usted le hacía o intervenía y le dice, esas actas vienen firmadas por todos. Sí. Entonces uno se pregunta, bueno, cuando hablamos todos, estamos hablando de los 5 partidos políticos, pero vaya, si usted quiere, no es que los apartemos ni los desechemos, hagamos a un lado a los del Pino, a los de la Democracia Cristiana, que también firman esa acta. Sí, y los de Libertad y Refundación y el Partido Liberal Abogado, ¿dónde estaban? ¿Cómo firmaron? Lo que se pregunta uno. No. ¿Cómo esa acta viene alterada? Pues entonces ellos toleraron que se alterara. En efecto, Ulises, por eso es que acá hemos venido comentando con Luis y con Juan Carlos, de que en efecto los partidos políticos han sido copartícipes de todo lo que sucede en la Junta Receptora de Votos. Ellos mismos son los responsables. Mire, cada representante que tenía Libertad y Refundación en cada Junta Receptora de Votos, cada representante que tenía el Partido Liberal en la Junta Receptora de Votos y el Partido Nacional, llenaron el acta juntos y la firmaron los tres y la transmitieron al CNE y le llegó una copia a cada partido político. Y el que no está de acuerdo no calza la firma en esa acta. No, claro que, y vea lo que dice aquí la ley. Solo para que Kenneth lo plantee tal cual me lo está planteando. El acta tiene que tener obligatoriamente la firma del presidente y del secretario. Sí, si las demás firmas no vienen, no importa, si esas dos están. Sí, presidente y secretario. ¿Y quiénes se distribuyen los cargos de presidente y secretario? Partido Liberal, Partido Nacional y Partido Libertad y Refundación. Los que fueron a las primarias. Exactamente. Entonces, ¿qué dice la ley? Exacto. Entonces, mire, como dice, los 3 partidos que hayan obtenido mayoritariamente los votos son obviamente los que van a integrar ahí. Pero mire, el tema, Ulises, es, si no vino el cuadernillo electoral en la maleta, que viene con sellos de seguridad firmado por los miembros de la Junta Receptora de Votos, es que los 3 sabían que no venía el cuadernillo, porque los 3 armaron la maleta electoral para que viniera de regreso. Entonces, mire, yo creo, Ulises, que aquí podemos tener una gran lección de que los partidos políticos han sido copartícipes de este daño que se ha ocasionado al proceso electoral en querer cuestionar su transparencia, porque ellos mismos son los que han participado. Y algo adicional, Ulises, que mencionaba tanto Juan Carlos como Luis, es que las reformas electorales deben producirse por este mismo problema, por eso que se está ocasionando. Porque mire, ¿por qué, Ulises, tenemos un TREP que tiene que tercerizarse? Porque los partidos políticos no confían unos entre otros. Entonces saquémoslas y ya no tenemos el problema. Exacto, entonces no quieren que la institución tenga su propio sistema de transmisión con código fuente, creado con ayuda de otros organismos electorales, porque no confían quien esté al mando del Consejo Nacional Electoral. Entonces, miren, si no se confía el Partido Nacional en el Partido Liberal, ni el Partido Liberal en el Partido Libertad y Refundación, y viceversa, etcétera, entonces saquen sus manos de ahí y déjenle en un órgano independiente que se cree institucionalidad y que tenga su propio sistema de transmisión, que no tengamos que estar gastando 2.000 millones en cada elección
primaria interna y otros 2.000 en generales, sino que ya queda la capacidad instalada y no hay que andar corriendo, que los sistemas de conectividad pueden generarse y estar ahí listos 3 meses antes en cada centro escolar, ¿por qué ir a instalarlos a la carrera? Entonces, eso es lo que los partidos políticos han ocasionado, porque no quieren sacar sus manos de ahí. Y yo insisto en esto, mire, aparte de todas las reformas que han hablado, también ya es tiempo de ir pensando en que las elecciones no sean el último domingo de noviembre. Yo voy a insistir en eso, que ya sean el último domingo de septiembre. ¿Por qué? Porque para que quede tiempo... Para y para que no nos empañen la Navidad también. No, y para la segunda vuelta. Sí, y que haya tiempo también para hacer los recuentos y verificaciones administrativos o de oficio o a petición de parte. Porque mire, algo importante en esto, Ulises, es que la gente no comprende que al final ya está votando distinto y los partidos políticos no quieren comprender que sus electores ya están votando diferente y cada vez vamos a tener elecciones más cerradas si no existe algún liderazgo que salga que realmente... Los partidos políticos son minorías. Ya son minorías, ya la gente que no tiene partido político, Ulises, es la gente que define la elección. Y los electores y los votantes van a terminar de votar diferente, van a terminar de hacer esa diferencia cuando desechen al tripartidismo, liberales, nacionalistas y libres. Y vea que no está largo ese día, y vea que no está largo ese día, con todos estos comportamientos, con todas estas actitudes, con toda esta contaminación que hacen ellos mismos del proceso. Aquí volvemos a lo mismo, esto es revolver el agua, pero intentar que otros se la tomen. Eso no se vale. Por ejemplo, nos vamos a ir a la pausa comercial y vamos a regresar con ustedes tres ya en los pocos minutos que nos quedan para cerrar el programa del día de hoy. Si vale o si se vale contaminar el ambiente social del país, llamar a protestas, a trancar el país por la injerencia del presidente Donald Trump, cuando algunos han dicho, esto no es injerencia, esto se llama influencia. Influyó, sí, pero no hubo una injerencia. De otra forma, algunos dicen, hubiésemos visto a los güeritos, al mismo Donald Trump, votando en la 3 de mayo o votando en el Cañón Azul, pero eso no se dio. O sea, que hubo una influencia, sí la hubo, pero injerencia, entre esos dos términos hay una enorme distancia. Nos vamos a la pausa comercial, ya volvemos para las conclusiones finales del programa del día de hoy. Bueno, me quedo con un pendiente y con una deuda en el programa de Frente a Frente del día de hoy. De entrada les dije que íbamos a hacer o darle lectura al editorial de Diario La Tribuna del día de hoy. Si producción me facilita, leemos por lo menos un párrafo por la importancia que tiene. Vea, reparemos y les invito a quienes no puedan escucharlo totalmente en hoy, que se vayan y lo lean con tiempo. Dice, Napoleón III fue presidente de Francia en 1848 a 1852 y emperador de los franceses desde 1852 hasta que fue depuesto en 1980, siendo el último monarca francés. La humillación que siempre fue ajena tras la derrota frente a Prusia en Sedan 1870, atribuyó el desastre a errores de sus generales, mala fortuna, falta de apoyo interno. Jamás aceptó que su impericia militar y su ceguera política habían precipitado el colapso del Segundo Imperio francés. Para su ego, el fracaso no era suyo, era de cualquier otra cosa menos de su falencia personal. Camino al precipicio de los últimos días, el Führer del Tercer Reich se negó a aceptar, están hablando de Hitler, de sus decisiones militares erráticas que habían llevado su país al desastre. Se refugió en la fantasía del Deutsche Blech, leyenda de la puñalada por la espalda. Culpó a los generales traidores, a judíos, a civiles débiles. La derrota nunca fue estratégica, siempre fue culpa de otros. Un ejemplo de la negociación como delirio destructivo, pero esos son algunos ejemplos históricos, los más recientes. El fracaso económico de Nicolás Maduro, explicado por fantasmas, jamás ha aceptado su mala gestión, la destrucción institucional que su gobierno ha sometido al país, la evidente corrupción estructural. El relato oficial es un disco rayado, culpa de las sanciones económicas, de los
empresarios apátridas del imperio norteamericano y las conspiraciones imaginarias, una huida sistemática de la responsabilidad donde la negación se convierte en política de Estado. Su compañero de viaje, Evo Morales, tras las elecciones del 2019 y su posterior salida del poder, nunca reconoció su intento de persuasión, el desconocimiento del referéndum que le negó la reelección, culpó a la OEA, a la derecha, al imperio y a la supuesta conspiración. Alberto Fujimori nunca supo nada. Tras revelarse la red de corrupción y violaciones de derechos humanos, sostuvo durante años que él no ordenó, él no supo y que fue engañado por Montesinos, Vladimiro Montesinos, lo han de recordar ustedes, un clásico caso de liderazgo que delega el crimen pero nunca lo culpa. El poder se disfruta, la responsabilidad se externaliza y narran aquí el caso también de Pedro Castillo de Perú, que tampoco se responsabiliza por lo que hizo. Así es que los invito para que lo lean con más tiempo, pero me llamó la atención este editorial del diario La Tribuna de hoy, de esa práctica o ese patrón, como lo titula La Tribuna, de buscar culpables fuera de ellos. Así es que aquí está una reflexión para lo que nos está pasando, de no sentirse responsables de algunos errores que se cometen y que luego se quiere culpar a otros. Ya en la recta final, licenciado Luis León, sus conclusiones finales. Creo que la cultura política hondureña es pésima. De hecho, en Honduras no tenemos políticos. La política es el arte de enamorar masas, construir caminos de desarrollo y de inclusión social, y eso no existe en Honduras. La política en Honduras se basa en el ejercicio del poder y el uso de los recursos públicos por interés personales o de grupos. Pero partiendo de que esto es lo que tenemos, por desgracia, políticos sin capacidad política, digamos lo siguiente: en esta pobre cultura política que tenemos, un político, si gana una elección es porque el pueblo lo ama, y si pierde una elección no es porque el pueblo no lo quiere, es porque le hicieron fraude. Y eso demuestra la precariedad de la calidad política hondureña. Es vergonzoso ver el tipo de políticos que tenemos. Yo creo que llega ya de manera oportuna la necesidad de tener que reconstruir el sistema de partidos políticos, democratizar los partidos políticos. Son instituciones de interés público, no de interés privado, por ende no deberían tener dueños, y empezar a construir civismo electoral y democrático en el pueblo hondureño a través de los partidos políticos. Los partidos ya no forman en ideología y en pensamiento político a la ciudadanía. Lo único que hacen es convertirse en máquinas de buscar votos para obtener el poder, y así no se construye democracia. Concluyo, Ulises, pese a que somos un país que está en construcción todavía, ya se nos están gastando más de 200 años en esto. Así que es importante que llegue una nueva clase política que realmente ponga por delante los intereses del pueblo y no los intereses de sus partidos, porque yo escuché a los partidos políticos en las elecciones y decían: veremos nuestra bandera flamear en casa presidencial. Oiga, mejor no es la luna que hay que ir a colonizarlo, es ir a gobernar para el pueblo y ayudar a un pueblo que hoy por hoy lo necesita. Así que esperemos que este nuevo presidente entienda la prioridad del país por encima de la de su partido político. Cumplo con el último compromiso comercial y ya salgo con las conclusiones finales del abogado Kenneth Madrid, analista político, y Juan Carlos Aguilar, que lo tenemos por la plataforma de Zoom. Bueno, abogado, estamos al cierre ya, sus conclusiones finales. Sí, muchas gracias, Ulises, por la invitación. Yo creo que ha sido interesante porque podemos concluir varias cosas. Uno, urgentes reformas. Espero yo que, instalado el nuevo Congreso Nacional, nombre una comisión redactora para elaborar la nueva legislación, un código electoral, donde ahí tengamos todo, hasta el financiamiento político, porque también debe de sufrir reformas sustanciales todo en general. Esperamos nombres a comisión redactora para que buenos hondureños y hondureñas puedan participar en la redacción y el Congreso aprobarlo el próximo año, y las reformas constitucionales también para ser ratificadas en la siguiente legislatura. Algo importante en esto, por estos fantasmas de fraude, Ulises, mire, en política no hay nada escrito. Un día antes
se cambia todo y lo pudimos ver en estas elecciones. Nadie puede dar por sentado nada, porque todo cambia. Es un movimiento constante y eso creo que hemos aprendido esa lección. Y decirles, no vayamos a la violencia. Eso no es correcto, eso le puede traer daño a Honduras, violencia en todas sus manifestaciones, incluso hemos visto hasta violencia fuerte contra la mujer, eso no puede darse, violencia política bajo ese argumento imposible, y este discurso que está construyendo Libre de golpe electoral es para tener que hablar los próximos 4 años, no le hagamos daño al pueblo hondureño, todos fuimos a votar para vivir en paz durante 4 años. Gracias, Ulises. Abogado Juan Carlos Aguilar, 30 segundos. Sí, no, rápidamente, Ulises, solamente reafirmar, ¿no?, que esto el gobierno, ¿no?, el nuevo gobierno va a tener la responsabilidad y también los partidos de recuperar esa confianza. Latinobarómetro, el ERIC y el termómetro electoral coinciden totalmente, nacional e internacionalmente. Solamente el 10% de los ciudadanos hondureños confían en los partidos políticos. Y por último me gustaría mencionar, porque el tema del editorial, muy acertado, lo decía yo en este mismo programa hace unas 2 o 3 semanas, lo que no se pudo defender con una buena gestión, con una buena campaña electoral y con la voluntad popular del ciudadano hondureño, que no se pretenda obtener, generando caos, generando crisis, generando narrativas que no le abonan y no le benefician al ciudadano hondureño. Así que esperemos un 2026 adecuado, oportuno, con una buena gobernanza y sobre todo con políticas públicas que desarrollen este país. Bueno, gracias a Juan Carlos Aguilar, a Luis León, acá en el Madrid. En producción me dicen si podemos sacar esta llamada en 30 segundos. Osman Aguilar, de la Corporación Municipal del Distrito Central. Osman, muy rápido. Buenos días, Ulises. Muchas gracias. Seré breve, solo para notificarle a usted y al pueblo hondureño que el día de ayer los 3 consejeros del Consejo Nacional Electoral recibieron el informe de auditoría de la empresa internacional CGTS Corporation, y ese informe sobre la cuenta de los votos de las 400 actas del Distrito Central dice que Jorge Aldana es reelecto como alcalde municipal. Eso confirma lo que hemos venido diciendo desde el 30 de noviembre en nuestra cuenta con el 100% de las actas. Jorge Aldana es electo alcalde. La única forma que podría quitarle las elecciones es que no cuenten las 430 actas que están pendientes de escrutinio. Bueno, gracias. Gracias a Osman Aguilar, secretario de la Comuna Capitalina. Bueno, llegamos al final de Frente a Frente. Los esperamos el día de mañana. A todos, gracias. Buenos días.